Cuando tú me llames yo iré, Dejando huella. marcharé, llevaré tu nombre por doquier, hablaré de ti. La Iglesia de Cristo y Encuentro Nacional de Predicadores Colombia te invitan a Alimento para el Alma del Siervo. Hazme proclamar solo tu verdad, exaltar tu nombre al predicar. Muy buenas tardes, hermanos y hermanas, y todos los amigos que se conectan por estos medios de tecnología. Tengan ustedes muy buenas tardes. Les saluda Wilmer Correa, evangelista de la Iglesia de Cristo en Dos Quebradas, Risaralda. Doy las gracias a los hermanos que conforman el Comité Nacional de Predicadores, que me han invitado muy amablemente para predicar por este medio y pues para llevar un mensaje de ánimo a todos nuestros hermanos, siervos y siervas que trabajan para el Señor. En este programa que se ha titulado pues Dejando Huellas. Bueno, el tema que quiero compartir con todos ustedes este día tiene que ver pues con la misión que nosotros tenemos de expandir el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. Pero para ello nosotros sabemos que tenemos que tener la imagen, que tenemos que tener el carácter, el anhelo, el deseo que también tenía nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo a dar su vida por los humanos. Sabemos, hermanos, que la misión principal es la salvación de las almas, pero para ello tenemos que expandir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y tenemos que también reflejarlo en nuestras vidas. Pero también sabemos, hermanos, que esto es imposible si nosotros no nos encargamos de equipar y de enseñar también a otros para que puedan continuar con esta misión. Por eso yo quiero que miremos la palabra del Señor en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 2, versículos 1 y 2, donde el apóstol Pablo habla a su hijo espiritual Timoteo y le dice lo siguiente: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Así que la misión principal de Timoteo era equipar a otros varones que también fueran idóneos para que estos a su vez también pudiesen enseñar a otros y de esta manera continuar la misión hasta nuestros días. Pero tenemos que también mirar lo que Pablo le dice a Timoteo. Allá vamos a ir a la primera carta de Timoteo en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Primera de Timoteo 3, 14 y 15. Dice la palabra del Señor: Esto te escribo, aunque tengo esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Así que, así como el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, Pablo, estando encarcelado, le escribe a Timoteo y le dice que si él tarda en ir a verle, él debía saber cómo conducirse en el pueblo de Dios, en la casa de Dios, la cual es que la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte del Dios viviente. Así que todos nosotros también tenemos que aprender acerca de este consejo que le va a dar Pablo a Timoteo, para que sepamos realmente cómo debemos conducirnos en la casa de Dios. Es increíble mirar cómo Pablo en estas dos cartas, primera y segunda de Timoteo, y en la carta a Tito, menciona aproximadamente 13 veces la palabra doctrina, sana doctrina, falsa enseñanza, enseñanza correcta. Y vemos que al
Al tener Pablo estas 13 veces que nombra la palabra doctrina, podemos analizar un poco acerca del problema también que estaba sucediendo en estas iglesias. Así que vamos a mirar el consejo de Pablo a Timoteo en cuanto a la manera que se debe conducir para poder influenciar también en los demás y lograr el objetivo que era equipar a otros hermanos para la misión. Y quiero que me acompañen ahí mismo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo 4. En el versículo 12 dice la palabra del Señor: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entonces, lo primero, hermanos, que tenemos que analizar en esta carta de cómo debemos de conducirnos dentro del reino de Dios y cómo poder influenciar a otros, es que tenemos que ser ejemplo a los creyentes. Ese era el consejo de Pablo a Timoteo y es el consejo también de parte de Dios para nosotros. Debemos de ser ejemplo a los creyentes. Ejemplo, dice, en palabra. Hasta nuestra manera de hablar tiene que identificarnos como hijos de Dios. Recuerden ustedes cuando el Señor Jesús fue arrestado, de lejos le seguía a Pedro, y en 2 ocasiones el apóstol Pedro fue identificado por los que se hallaban a su alrededor por la manera en que él hablaba. Porque la manera como él hablaba le descubría que era uno de los seguidores del Señor Jesús. O sea que el cristiano tiene una manera de hablar muy diferente al que no es cristiano, ¿sí? Por eso dice que debemos de ser ejemplo en palabra, o sea, en nuestra forma de hablar. No podemos nosotros como hijos de Dios tener el mismo lenguaje que usa el mundo, un lenguaje obsceno, un lenguaje que no es propio del cristiano. Incluso la palabra de Dios también nos muestra y nos dice que nosotros debemos de quitar nuestra perversidad de vuestras bocas. Quitad la perversidad de vuestras bocas. En nosotros no deben de haber palabras groseras, chistes de doble sentido, cosas que en realidad no van acorde al vocabulario que se debería manejar de un cristiano. Pero también el apóstol le dice a Timoteo que debe de ser ejemplo a los demás en su conducta, o sea, en su manera de vivir, en cómo vive. Porque, hermanos, en realidad vivimos en un mundo que carece de la verdad, que carece de autenticidad. Vemos muchas personas que aparentan una vida, pero realmente llevan otro tipo o otro estilo de vida fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia son unos y por fuera pues son otros. Nosotros sabemos que como siervos del Señor tenemos que debemos de caracterizarnos por una manera de vida que refleje el carácter de Cristo. No podemos aparentar en la iglesia una manera de vivir con nuestra esposa, con nuestros hijos, pero en la casa vivir de otra manera totalmente contraria, porque no sería ecuánime con lo que nosotros realmente profesamos para Dios. Entonces una cosa bien interesante es que nosotros debemos de ser ejemplo a los creyentes en nuestra manera de vivir, cómo nos relacionamos con nuestra esposa, cómo nos relacionamos con nuestros hijos, cómo nos relacionamos con la gente que no nos conoce, con nuestros jefes, cómo nos relacionamos con nuestros compañeros de trabajo, de colegio, etcétera, etcétera. Es una conducta de vida que debe ser digna de imitar de los hijos de Dios. Otra manera como Pablo le dice a Timoteo que debe ser ejemplo es en el amor y en espíritu. Debemos nosotros caracterizarnos por el amor, pero no ese amor
que profesa el mundo, porque nosotros sabemos que el amor que profesa el mundo no es el amor que Dios realmente pretende para nosotros. Sabemos que el concepto del amor en el mundo es totalmente diferente al concepto que Dios tiene del amor real. Entonces en nosotros tiene que haber ese espíritu amoroso, ese carácter amoroso de parte de Dios. Tenemos que ser enseñados por Dios en la manera de amar como Él nos ama, ¿sí? Y sujetarnos a ese amor, aunque a nosotros nos parezca que no es amor. Porque si ustedes, por ejemplo, analizan en Hebreos, cuando el Señor dice que a todo el que Él toma como hijo lo disciplina, lo corrige por amor, tenemos que aprender que parte del amor es la corrección, es la disciplina. Pero vemos, por ejemplo, hoy en día cuántos jóvenes se pierden por falta de la corrección de los padres, porque supuestamente no les castigan, no les disciplinan, porque supuestamente los aman mucho. Pero nosotros sabemos que ese amor no es el que realmente Dios quiere para nosotros. Así que nosotros debemos de sujetarnos al amor de Dios. Dios dice que el que ama a su hijo lo corrige, lo disciplina. Así que muchas veces pues el concepto del amor que tiene el mundo es muy diferente al concepto que Dios tiene. Y ese es el amor que nosotros debemos de reflejar. También dice que debe ser ejemplo en fe. Debemos de ser ejemplo en fe, o sea, en la confianza en Dios, no solamente cuando estamos bien, porque es muy fácil nosotros decir que tenemos fe cuando las cosas marchan bien, cuando nosotros tenemos en nuestra alacena buen alimento, tenemos trabajo, tenemos buena salud, las cosas marchan bien. Entonces pensamos que la fe obviamente se basa en todas estas cosas, pero si nosotros vemos la verdadera fe, nada tiene que ver con las circunstancias, ¿sí? Nosotros sabemos que hombres y mujeres de fe en la Biblia tuvieron que padecer muchas cosas. Realmente no lo tenían todo. Lo que diferenciaba a estos héroes de la Biblia es que ellos siempre anduvieron por fe, nunca por vista. Y nosotros debemos de aprender a confiar más en Dios y no en nosotros mismos. Sabemos que las cosas se dan por voluntad de Dios. Sabemos que las cosas llegan a nuestras vidas, pero por la voluntad de Dios. Y no siempre la respuesta de Dios va a ser sí. La respuesta de Dios también puede ser un no. Y nosotros tenemos que aceptarla y estar plenamente confiados en su poder, plenamente confiados en su gloria, en que Él tiene el control de todas las cosas. Así que vamos a proseguir y vamos a mirar también qué más le dice el apóstol a Timoteo. Le dice también que sea ejemplo a los creyentes en pureza, ¿sí? Debemos de ser ejemplo a los creyentes también en pureza. Esto quiere decir en santidad. Debemos de ser personas que vivimos apartados de este mundo, vivimos apartados de la contaminación que en este mundo hay, de la corrupción que en este mundo hay. Tenemos que cada día santificarnos más y más, apartarnos para Dios, vivir una vida piadosa, porque eso significa la palabra santidad, apartados para Dios, apartados para un ministerio especial. Por lo tanto, no podemos nosotros estar, como dicen popularmente, en un brazo andando de gancho con Dios y en otro andando con el diablo.
Nosotros tenemos que ir apartándonos cada día más y más de toda la contaminación que hay en este mundo y vivir una vida piadosa para nuestro Señor. De esa manera nosotros lograremos impactar a los creyentes y muchos van a querer seguir también nuestro ejemplo, así como Timoteo también siguió el ejemplo del apóstol Pablo, y continuar con esta gran misión. Y lo segundo que Pablo le dice a Timoteo está ahí en el capítulo 4, en el versículo 16. Le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Es bien importante, hermanos, mirar la enseñanza que nosotros estamos recibiendo, lo que estamos aprendiendo de parte de Dios, su sana enseñanza, su sana doctrina. Tenemos que practicarla, pero también tenemos que enseñarla. Aquí lo peligroso es cuando enseñamos algo que no está de acuerdo con la sana doctrina, ¿sí? ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que nosotros mismos practicamos y de lo que enseñamos, depende la salvación nuestra, pero también depende la salvación de los que nos oyen. Y entonces es bien importante que nosotros entendamos que tenemos que ser enseñados por Dios en cuanto a la sana doctrina y de esta manera enseñar también a otros que guarden la sana doctrina, la sana enseñanza, para que, como dijimos al principio, estos hombres idóneos también puedan enseñar a otros a guardar la sana enseñanza. Yo creo, hermanos, que con estos consejos que Pablo da a Timoteo, nosotros podemos influenciar mucho a otros para que puedan seguir replicando a Cristo Jesús en sus vidas, pero para que también puedan enseñar a otros cómo formar ese carácter de Dios en sus vidas y seguir con los ministerios pues adelante. Si nosotros no tomamos el consejo de Dios y no sabemos conducirnos en la casa del Señor, que es la iglesia, si nosotros no somos ejemplo a los creyentes de cómo se sigue al Señor, de cómo se hace la obra, de cómo se obedece al Señor Jesucristo, y si no enseñamos lo que es correcto a los demás, pues muy seguramente vamos a seguir viendo falencias en las congregaciones. El Evangelio va a seguir siendo estancado, el nombre de nuestro Dios va a seguir siendo blasfemado, y la iglesia del Señor, en vez de crecer, por el contrario, va a decrecer, va a menguar. Y vamos a formar parte de esos que son señalados como piedras de tropiezo para que otros puedan llegar a los pies de Cristo. Pero nosotros sabemos que si aceptamos estos consejos de parte del apóstol Pablo, pues vamos a tener éxito en nuestros ministerios, porque no depende de nuestras fuerzas, sino que depende de la obediencia al Evangelio, de la obediencia a la palabra de Dios. De ahí depende el éxito en los ministerios, el crecimiento de las iglesias y que otros también anhelen imitar a Cristo. Así que les invito para que lean estas cartas con más tiempo, con más detenidamente pueden examinar todo lo que Pablo le escribió a Timoteo y a Tito, y ahí vamos a encontrar maravillosos consejos para que nosotros podamos seguir siempre adelante replicando a Cristo y que su glorioso evangelio pues cumpla con la misión que es la salvación de muchas almas. Así que hermanos, hermanas y amigos que nos escuchan, espero pues que este humilde estudio pues cale profundo en nuestro corazón y nos ayude a reflexionar en cuanto a nuestras vidas, cómo vamos, y que podamos arrepentirnos si es necesario y seguir adelante con esta gran comisión de discípulos
haciendo discípulos. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y hasta una próxima intervención. Háblame, Señor, guíame, mi Dios. Síguenos por YouTube y Facebook. Hazme proclamar solo tu Suscríbete. verdad, exaltar tu nombre, predicar.